Shalom a todos, muy buenos días, muy buena jornada desde Comunidad Fiel en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Estamos compartiendo el inicio de una nueva porción, la dirección y la energía del Eterno a través de la parashá de esta semana que es Kedoshim. Kedoshim significa santos. Son dos capítulos 19 y 20 del libro de Vaikra, del libro del Levítico, y consisten en normas sociales que tienen que ver exclusivamente con el prójimo, en las distintas formas en que nosotros podemos encontrarnos con personas de distinto nivel de vinculación con nosotros, desde lo íntimo hasta lo externo y público. En esta porción el Eterno nos pide que seamos Kedoshim, que seamos santos. Santos, Kedoshim, es el plural de la palabra Kadosh, y en toda afirmación el Eterno dice, yo soy santo, sean ustedes santos. El versículo inicial lo leemos y dice así: Hashem habló a Moisés diciendo, transmítele a toda la comunidad israelita lo siguiente, diles, sean santos, pues yo, Hashem, Elohim de ustedes, soy santo. Así comienza la definición. La primera pregunta que podemos hacernos es, ¿se puede ser santo? ¿Cuál es el concepto que hay dando vuelta? ¿Cuál es la idea? Bueno, aparentemente y por mucho tiempo el santo fue pensado como una persona que se mete o se introduce dentro de cuatro paredes y tiene una vida laica, entregada a las cosas de Dios, y se ha deformado esa definición. Santidad o Kadosh o santo es alguien que está apartado, consagrado para un fin, para un propósito. Y el Eterno nos dice, ustedes sean santos porque yo soy santo. Yo tengo un propósito y quiero que ustedes también sean conscientes de su propósito particular. Todos tenemos un solo propósito común, que es irradiar la luz del Eterno y dar evidencia del Eterno aquí en la tierra. Es lo único. Dentro de esa emanación de luz que tiene que salir de nosotros, producto de la conexión con el Eterno, cada uno desarrolla su talento, su habilidad, y hace que nosotros seamos un reflejo exitoso de la presencia del Eterno en nosotros. Eso es santidad. ¿Se puede ser santo? Sí, simplemente porque Él dice, yo soy santo. Si yo te lo pido, es porque lo podés hacer. Que cueste trabajo, que lleve una tarea, un esfuerzo consciente y constante, ese es otro asunto. Pero si el Eterno lo pide, Él dice, yo no los haré pasar ninguna prueba, ni les pediré nada sin mostrarles también la salida. ¿Ser santos? La respuesta es sí, se puede. Porque simplemente Dios nos va a pedir, Hashem no nos va a pedir nada que no escape a nuestra capacidad. Si lo podemos hacer es porque, si lo pide el Eterno es porque estamos en condiciones y ya fuimos equipados en el origen. Ocurre que la desconexión original nos llevó a una separación, a un desconocimiento, a una perversión y adulteración de la palabra original del Eterno, y las religiones tomaron el gobierno de las cosas, entre comillas, santas, y convirtieron mandamientos de hombre como si fuesen preceptos legales del Eterno. La porción a partir de allí empieza a desarrollar todo lo que tiene que ver con leyes. Las leyes que fueron tratadas en la porción anterior, Anjarei Mot, después de la muerte. Normalmente estas dos porciones, estas dos parashot, se leen juntas en años normales, pero como estamos en un año bisiesto, se estudia por separado. Antes de Pesaj antes de Pascua compartimos la parashá Jerei Mot, y aquí lo que hace es revalidar o volver a mencionarlas o volver a citarlas. Todas tienen que ver con relaciones personales. Quiere decir que la santidad no está dentro de un templo, no está dentro de cuatro paredes, ni en el aislamiento. Santidad es el resultado de hacer obras públicas, tradicionales, rutinarias, con un estilo de vida diferente, marcado y designado por la Torá. Esa es la definición de santidad, es la práctica de las palabras del Eterno en nuestro accionar diario. El versículo que sigue o avanza tiene que ver con que
Honra a tu padre y a tu madre. Este es uno de los 10 mandamientos, de los 10 pronunciamientos. Y vamos a ver que en toda la porción se tocan los 10 mandamientos pura y exclusivamente, directamente. La honra de los padres está puesta a la altura de Shabbat. Este versículo dice exactamente: respete cada uno a su padre y a su madre, cumplan mi Shabbat, yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Esto quiere decir que yo respeto a mi padre y a mi madre y estoy a la misma altura de respetar Shabbat. El Eterno pone en una misma cita a las dos instrucciones, a los dos pronunciamientos de las tablas de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que padre y madre forman parte de una sociedad, de una teología que logró procrearme a mí. El padre y la madre no trajeron mi vida al mundo porque se les ocurrió. Tiene que haber estado el Eterno, que es el dador de la vida. Eso es lo primero que está explicando esto. Debo respetar a quienes fueron co-creadores de mi vida junto con el Eterno, quienes se asociaron con el Eterno para darme vida a mí. Respetar al Padre. No puedo respetar Shabbat o no puedo celebrar Shabbat si no tengo honra y respeto también a mis padres. Y mis padres no pueden pretender honra a mí, no pueden pretender que yo les honre si ellos no mantienen esa comunión, esa sociedad con el Eterno. Y eso es maravilloso. Ahora, después de Shabbat, habla de la ofrenda de paz, que debe ser consumida a lo sumo primero y segundo día. Y la ofrenda de paz normalmente es la consagración de la cena de Shabbat. Es lo que nosotros empezamos a disfrutar desde la caída del sol del viernes hasta el día siguiente a la caída del sol del sábado. Ese Shabbat nosotros presentamos una cena porque el Eterno desciende con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué representa esto? Que la cena que nosotros presentamos, ese alimento procesado, esos halot, esos panes, el vino, todo lo que sirvamos esa noche, el pescado, la carne, los postres si los hay, esos deben ser consumidos como ofrenda de paz. Yo no me siento a la mesa de Shabbat para comer porque tengo hambre, sino porque estoy disfrutando la oportunidad que me da el Eterno de comer lo que Él nos hizo poner en la mesa. Lo que Él nos proveyó, el maná de 2 días, viernes y sábado, para poder disfrutar. Y yo estoy celebrando esa ofrenda y estoy compartiendo. Vuelvo a insistir, no por una necesidad fisiológica de hambre o placer por comer tal o cual comida, sino que yo como para honrar al Eterno. Y por eso hacemos las bendiciones que hacemos. Eso significa que la ofrenda de paz, de Shabbat, debe ser consumida. Nada debe quedar para un tercer día. Nada de la comida y la bebida de Shabbat debe pasar más allá. Avanzamos y después empieza a hablar de que yo no sea de tropiezo ni al sordo ni al ciego. Y esto no está hablando literalmente de aquellos que no ven o aquellos que no oyen, porque por ellos nosotros, por lo menos una persona centrada, esté en las cosas del Eterno, no trata de tener cuidado y es condescendiente con esa carencia o esa debilidad de esa persona. Los sordos y los ciegos que está hablando son aquellas personas que no pueden o no quieren oír, o no pueden y no quieren ver. Son personas que están nulas a los consejos del Eterno. Y dice, no imitamos maldición ni le seamos de tropiezo. Muchas personas, religiosas por cierto, que usan la palabra de Dios tratando de acercar a personas del mundo que nunca han visto al Eterno, nunca han visto su palabra, no han escuchado su palabra o la han negado, se terminan enojando y emitimos maldiciones contra esas personas porque no hacen caso a la palabra de Dios. Lanzamos palabras diciendo que van a tener una vida fea por haber rechazado la palabra de Dios. Lejos está de nosotros hacer eso. Lejos tiene que estar de nosotros, porque los sordos y los ciegos forman parte del sistema de rectificación nuestro. Los necesitamos para que nosotros ejerzamos el dominio propio y entendamos que el Eterno sigue en control de todas las cosas. Más tarde la Torá se va a enfocar en los frutos y las cosechas.
Habla de que cuando cosechemos la tierra en la que Él nos introduce, cuando vayamos a buscar los frutos, no cosechemos, ni ceguemos, ni arranquemos las 4 esquinas de ese lugar, sino que recojamos lo interior, pero las esquinas las reservemos para el necesitado. Hay 4 personas necesitadas: las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros. Y claramente la Torá en 2 versículos dice: no toquen el grano y no toquen las uvas. El grano es para hacer el pan y las uvas para hacer el vino. 2 productos o 2 elementos que son básicos o determinantes en una cena de Shabbat, en una celebración de algún Shabbat, de alguna fiesta del Eterno. Esto quiere decir que nosotros tenemos que concentrar nuestro objetivo de amar al prójimo, que aquí también en la Torá el Eterno hace foco porque está hablando de las relaciones sociales, que hagamos con ellos. Las viudas son las que perdieron su esposo, son aquellas que todavía no conocen al Eterno como esposo. Los huérfanos son los que perdieron paternidad, los que no tienen padres, los que no entienden todavía la paternidad del Eterno, la que puede ejercer ese amor. Los pobres son los que todavía no tienen el conocimiento, los que vagan sin una palabra donde afirmarse, que carecen de recursos espirituales. Y los extranjeros son los que nunca fueron pueblo del Eterno. Estos 3 forman parte del Eterno y dieron vuelta se dieron espaldas a su origen hebreo, a su nacionalidad original. Los extranjeros forman parte de aquellas naciones que no tienen nada que ver con Israel, pero quieren ser parte. Y nosotros no podemos tratar de diferente manera. Simplemente tenemos que dejar el grano y las uvas. ¿Qué es esto? Los elementos primarios, la materia prima para poder lograr el pan y el vino. Esto es, nosotros tenemos que proveerles y ayudarles, pero ellos tienen que formar su pan, su idea, ellos tienen que descubrir la revelación de la palabra y ellos tienen que producir su vino. Ellos tienen que encontrar el gozo, ellos tienen que hacer nacer dentro de ellos el gozo y la alegría de poder encontrarse con el Eterno y nosotros ser ese canal de luz que los hace reflejar. Toda la escritura del capítulo 20, esto está todo en el capítulo 19, pero el capítulo 20 habla de todas las relaciones íntimas, pervertidas, todas las relaciones sexuales que son abominables, que son perversión, que son adúlteras, a la manera en que el Eterno nos formó y nos desarrolló. Lo más puro, lo más hermoso, aquella razón por la cual empieza la Torá diciendo: honra a tu padre y a tu madre, haciendo honor a la relación íntima entre papá y mamá, para que en sociedad con él pudieran nacer yo. Ahora él lo expone en forma pública diciendo: cuidado con estas relaciones, no tienen nada que ver con tu procreación, no tienen nada con la procreación de la vida, es una forma de dar muerte. Es algo que yo aborrezco, dice el Eterno, y detalla las relaciones entre personas que no son parte del núcleo conyugal o por lo menos están fuera de la legalidad. No se puede, no es tolerable, no lo acepta. Yo te animo a que vayas leyendo estos versículos y cuando vayas recordando pienses que son todos actos de muerte, no de vida. Son actos que exponen lo más íntimo del Eterno, que es la relación conyugal, que se reserva a 4 paredes, a un lugar que es una cama y bajo la cobertura, bajo la protección de una sábana o de una manta. Esto no es público, pero las relaciones públicas hoy son aquellas que llaman la atención para caer en la carnalidad, en el desvío sexual. ¿Y qué dice el Eterno? Cada vez que menciona una perversión sexual, que es lo más público que hay hoy por todos lados, a través de todas las redes y sistemas informáticos y de comunicación, ¿qué dice el Eterno? Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, yo soy Hashem. Él dice: aunque vos lo hagas en intimidad, aunque nadie de tu familia, nadie de la ciudad donde estás, nadie, ni siquiera tu esposa sabe que vos estás en una relación adúltera, yo soy Dios, yo sí lo sé. Para mí está públicamente expuesto y lo que estás haciendo
es destrucción y muerte. De hecho, todas las penalidades llevan al apedreamiento, llevan a la estrangulación o a la muerte por fuego. Podemos leerlo, podemos estudiarlo en el capítulo 20. Pero toda relación sexual fuera del dominio de lo conyugal, matrimonial y legal es una forma de muerte aborrecida por el Eterno. Para terminar, tanto el capítulo 19 como el capítulo 26, el Eterno dice: guarden mis leyes y vívanlas, practíquenlas. Él está diciendo: sean santos. Vívanlas, practíquenlas, háganlas. ¿Dónde empieza la lectura? ¿Dónde empieza la aplicación? ¿Dónde empieza el ejercicio? En 3 acciones: pensar, hablar y actuar. Nuestro pensamiento, nuestra habla publica el pensamiento y nuestras acciones publican lo que pensamos y creemos. En definitiva, sin Torah, sin la ley del Eterno, sin la palabra de Dios, es muy difícil ser santo. Es imposible ser santo y es imposible amar a tu prójimo y llevar vida. La energía de esta semana está dirigida a la corrección de los desvíos de tu interior, de mi interior, los desvíos mentales y los pensamientos nulos que no son capaces de aportarle luz y vida a nuestro entorno social, las personas con las que nos relacionamos. Eso es lo que dice el Eterno. Sé santo, yo soy santo. ¿Se puede? Se puede, porque Él no te va a pedir nada que no pueda. Que esta para allá edifique, rectifique y corrija tu desarrollo. Buena semana y aproveches toda la energía de Kedoshim. Shalom.